el podcast de Con las manos en la data, que vamos a relanzar en este año 2026. ¿Por qué estamos relanzando este espacio de conversación? Donde participarán, pues aspiramos a que estén con nosotros en conversación movimientos populares, sectores de trabajadores, trabajadoras, mujeres, sectores pues de que a veces el denominador común puede ser una vulnerabilidad o una poca visibilidad en los medios hegemónicos. Que entren a veces estas voces distintas a la conversación hegemónica, la conversación de los medios tradicionales, incluso de los cercos que han establecido ahora los algoritmos de las redes sociales. Impiden que estas voces puedan salir. Entonces, podcast lado B un poco va a aspirar a eso en este año 2026. Sumamos al equipo a Richard Morales, economista político, y pues su servidora Reca Chandiramani, periodista, corresponsal también de prensa, investigadora, un poco para guiar estas conversaciones que en futuras ediciones estaremos teniendo también con otros compañeros y otras compañeras también de los movimientos populares, y no solamente de los movimientos populares, sino de otras esferas. Bienvenido, Richard. Cuéntanos cómo te va. No, bueno, por un lado, preocupado por la situación que se está viviendo en Panamá, por la situación que se está viviendo en el mundo. El mundo está atravesando un conflicto gravísimo, un conflicto geopolítico, muy vinculado a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y creo que establece el tono para todos los distintos programas y conversaciones que vamos a tener, donde tenemos un imperio que se encuentra en decadencia, en declive, Estados Unidos, la manera como está buscando afirmar su control sobre Panamá, y donde es imprescindible actuar para poder cambiar esta realidad, para poder defendernos, para poder avanzar los intereses de la humanidad en tiempos donde la barbarie está desatada, las amenazas, la violencia misma, pero que podamos llegar a las raíces de estos conflictos, de estas contradicciones que estamos viendo a nivel nacional, a nivel internacional, poder comprender mejor esa realidad. Y estoy seguro que a través de este espacio vamos a lograr esto. Y al igual como bien indicas, ¿no? Un espacio que se le pone a las fuerzas populares, a los movimientos sociales, a los sectores que históricamente no han tenido el poder, no han tenido la riqueza, que han sido explotados, dominados, marginados, oprimidos de distintas formas, y que están disputando la realidad, tratando de ver cómo como sociedad podemos liberarnos de todos estos males que le impiden que nos impiden a nuestra sociedad, a la humanidad, a los pueblos verdaderamente vivir de manera digna, de manera libre, ¿no? Y creo que ahí es clave esta idea de que los medios tradicionalmente han estado en manos de los dueños del capital, de los dueños del poder, y han utilizado los medios a su favor para impulsar sus intereses. O sea, son medios que representan los intereses de los dueños de la riqueza, del capital. Y dentro de ese debate de ideas, esa batalla de ideas, es fundamental que existan medios que estén abiertos y que estén a disposición de las fuerzas populares, de los pueblos, y pudiéramos decir que estén al servicio de la verdad, viendo la verdad no como un asunto relativo de que cada uno tiene su verdad, sino que son las verdades de los pueblos, las verdades del hambre, de la pobreza, del desempleo, de ser víctimas de la guerra, de las sanciones, de las maniobras de los poderosos. Es decir, esa es la verdad que tiende a ser encubierta o distorsionada, ¿no? Así que un espacio
valiosísimo el que se busca construir y para poder contribuir, ¿no? A esas causas. Claro, y como bien dices, ¿no? También un campo, la comunicación es un campo de disputa constante. Pues en el mundo tenemos un contexto donde están prácticamente redefiniéndose incluso significados. Lo que antes era normal ya no es normal, ahora tenemos otros marcos, ¿no? De análisis, incluso de acción, que iremos viendo, ¿no? En los distintos temas que vamos a tocar. No sé si te parece que pongamos el tema de esta edición en la palestra. Estamos pues iniciando con un contexto, algo que ha pasado en Panamá, que es la declaratoria de inconstitucionalidad de la concesión portuaria que tenía, bueno, tiene aparentemente todavía, que entrará en un periodo de transición según el presidente, la empresa Panama Ports Company, filial del conglomerado Seca Hutchinson, de capital hongkonés. Y creo que hay algunas precisiones para poner esto en el contexto, ¿no? Antes de entrar al análisis. Cuando Hutchinson, en ese momento, Hutchinson Whampoa, gana pues, la licitación en 1997 bajo el gobierno de el perredista Ernesto Pérez Valladares. Es un momento en el que se están materializando, ¿no? Las privatizaciones, estas políticas neoliberales que entran con mayor fuerza, porque si bien empezaron en la década del 70, hay que decirlo, empezaron a materializarse con la privatización del sector eléctrico, de los puertos, en la década del 90, en la post-invasión. Allí entonces, esta empresa británica en ese momento, porque recordemos que Hong Kong todavía no había pasado a China, y también hay pues, toda una historia que tendríamos que hurgar, ¿no? Cómo se gana esta empresa, esa concesión, si, bajo qué conceptos, bajo qué, cómo se negoció, ¿no? Bajo qué, como quien dice, si hubo o no algo debajo de la mesa o qué hubo debajo de la mesa, ¿no? Porque hay que decirlo, esta empresa ha sido duramente cuestionada a través de los años. También hay que decir que el Estado panameño es accionista en el 10% dentro de Panama Ports Company, que es la empresa local, y que entonces el 90% lo tiene el conglomerado. Eso también es importante porque la Corte ha declarado inconstitucional un contrato del que el Estado hace parte, aunque sea de manera minoritaria. Es algo inédito, ¿no? También hay muchas cosas inéditas en este fallo. Vamos a trazarlas a lo largo del programa. Poniendo un poquito las fechas, ¿no? A esta concesión se le da una equiparación luego en la que termina pagando menos, eh, menos entiendo que por contenedor pasado, por contenedor que trabaja, paga menos con esta equiparación que ocurre, si no me equivoco, en el año 2005. Luego, esta empresa es cuestionada por no hacer el pago de las regalías que tenía que hacer el Estado panameño, el pago de cuando se es accionista, ¿no? Y luego la empresa entonces hace un pago adelantado, luego viene una prórroga que solicita en el año 2021. La Contraloría en ese momento también bajo un gobierno PRD, Gerardo Solís otorga, hace la auditoría que no es publicada, pues no se dio a conocer en la totalidad y dijo que la empresa cumplió mínimamente lo requerido y entonces la autoridad marítima otorga, la junta directiva de la autoridad marítima autoriza la prórroga por 25 años más a la empresa. Esta prórroga luego también es sujeta de demandas que estaban en la corte, que la corte no resolvió. Llega el gobierno de Mulino y pues no se pone en duda esta concesión, sino que se empieza a hablar de esta concesión cuando llega Donald Trump o antes de que llegue, en diciembre del 2024, ¿no?
a días de tomar posesión empieza a cuestionar estos puertos, ¿no? Entonces dice los puertos chinos que están en el canal. Habría que entonces decir que es inexacto que sean puertos chinos, porque primero no son puertos privados, son puertos que funcionan con concesión del Estado. Los puertos siempre han sido de propiedad del Estado panameño. Cuando fue entregada la concesión, no era una empresa china, y los puertos no están en área que administra el Canal de Panamá, que también, recordemos, es una empresa estatal. O sea que en teoría todo lo que administra la autoridad del Canal de Panamá es estatal, no es una propiedad privada. Y bueno, creo que no me voy a extender mucho para entrar también en el análisis, pero entonces, a partir de esto, el recién entrado Contralor de Molino, Anel Flores, justo en enero del 2025 anuncia entonces una auditoría de esta concesión. Hay que decir también que la auditoría no se ha publicado en toda su extensión, no se ha publicado completa. El Contralor brindó eh, algunos hallazgos, pero no conocemos el contenido total de esta auditoría o el alcance o todo lo que encontró en un documento propiamente publicado, transparente, etcétera. Él lleva esta auditoría y entonces interpone una demanda de inconstitucionalidad del contrato de 1997. Casi 30 años tiene este contrato ley, que es una figura que creo que habría que explicar para quienes nos ven fuera de Panamá, ¿no? Una empresa llega, si se gana una licitación, negocia términos especiales que luego se convierten en un contrato que luego el Estado eleva a categoría de ley. Eso es lo que termina siendo un contrato ley, que queda siendo aprobado, tiene que ser aprobado por mayoría en la Asamblea Nacional, y queda entonces revestido este contrato entre cualquier empresa privada con el Estado por una concesión o por una, sí, en esta figura de la concesión. Y entonces la Corte Suprema falla esta demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Contralor, que es lo que pasó el 29 de enero, hace pocos días, diciendo que es inconstitucional tanto el contrato como la adenda como la prórroga. Esto le da, vamos primero con el análisis de los hechos. ¿Cómo lo ves tú, Richard? Creo que lo primero es que debe quedar muy claro que el fallo que se está dando es un fallo en función de la presión estadounidense, como bien has indicado, Reca, porque en la política algo clave son los momentos, en qué momento se está dando algo. Y es muy claro que en Panamá la Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna independencia. Los abogados que ocupan los cargos de magistrado responden a las distintas fracciones del poder en Panamá. Y veamos que es muy claro este hecho porque se está demandando y la Corte falló en función del contrato ley original. Y cabría hacerse la pregunta si el contrato ley de Panamá Ports es inconstitucional, ¿por qué no lo son también entonces los contratos ley del ferrocarril? Que tomamos en cuenta que esto va a ser un tema a analizar, el ferrocarril que fue comprado recientemente por Maersk, la misma línea a la que se le está entregando temporalmente la operación de los puertos de Cristóbal y Balboa. Así que ese sería el primer elemento, porque todos los contratos ley que fueron elaborados, aprobados durante el gobierno de Pérez Valladares, que incluye el sector energético, el sector eléctrico también, al igual que el ferrocarril, ¿no? Así que aquí están puestos en cuestión esos contratos ley que fueron utilizados para las privatizaciones, ¿no? Pero claro, esto se da en función de un gobierno donde Marco Rubio, como bien indicas, como Hexet, como el propio Trump han dicho, los puertos tienen que ser estadounidenses o están en función de Estados Unidos. Y recordemos que poco antes de que se diera este fallo de inconstitucionalidad, se había declarado la intención de la empresa BlackRock, que es un fondo de inversiones,
que junto con MSC, que es la naviera más grande del mundo, Maersk sería la segunda, de comprar los distintos puertos de los que es propietario Hutchison alrededor del mundo, ¿no? Y dentro de esos puertos que iban a comprar estaba efectivamente Panama Ports, ¿no? Los puertos de Balboa, la operación de los puertos de, Balboa, de Cristóbal y Balboa. Esa compra fue obstaculizada por el gobierno de China en su momento, y hasta donde existía información estaba en proceso todavía de negociación que iba a suceder con la venta de la empresa. Pero a la par quedaba muy claro de que Estados Unidos tenía dos opciones, ¿no? Tenía por un lado la opción de o que BlackRock comprara los puertos, o en todo caso que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte le quitara la concesión a PPC, ¿no? A Panama Ports Company. Y aquí también hay otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? El tiempo, ¿no? Porque decía esto que los tiempos son muy importantes en la política. Y creo que es un hecho conocido de que en Estados Unidos y un medio estadounidense da la noticia antes de que el fallo de la Corte se hiciera público. Es decir, ya sabían en Estados Unidos de que se iba a dar un fallo y cuál era el contenido del fallo. Eso es lo que te dice, es que este fallo no se da de una manera independiente, ¿no? De que cualquier idea de que la Corte Suprema de Justicia es independiente en Panamá es una ilusión. Así que tenemos que estar claros de que este fallo se está dando en función de la presión geopolítica de Estados Unidos sobre Panamá y la intención declarada abiertamente del gobierno estadounidense de quitarle los puertos a Hutchison, ¿no? Así que, pero un problema, hay varios problemas aquí, ¿no? Yo creo que tú lo has establecido muy bien, Reca, de que el punto aquí no es precisamente si queríamos o si en Panamá se quería que Hutchison se quedara, porque claro que había un problema de fondo con esa concesión, ese debate que dices que tocaría escrutar lo que verdaderamente sucedió cuando se da la concesión. Hubo corrupción, al igual que hay indicios de que hubo corrupción en las privatizaciones que se dieron en Panamá, es decir, el cobro de coima, la entrega de participaciones accionarias a miembros de los gobiernos de ese momento. El problema en sí es una concesión que está siendo utilizada como un instrumento de geopolítica, ¿no? Así que por un lado está poner a Panamá en medio de un conflicto geopolítico para entregarle una concesión a empresas afines a Estados Unidos o conforme a los intereses de Estados Unidos. Porque es posible que estos puertos terminen en manos, a fin de cuentas, de Maersk, en la medida que está quedando ya como operador de facto de los puertos, según el propio Mulino ha dicho. Es posible que después se los terminen entregando a MSC, como era la intención cuando se le iba a vender a BlackRock. También se sabe, por ejemplo, que el Canal de Panamá, la ACP, ya está hablando de dos nuevos puertos, que son el puerto de Corozal y el puerto de Telfers. Lo que se manejaba es que esos puertos se le iban a entregar a Maersk, a Maersk originalmente, en la medida que estos dos puertos, que los de Balboa y Cristóbal, se le iban a entregar a MSC junto a BlackRock. Tocaría ver, pero todo pareciera ser que hay una repartición de los puertos entre operadores de puertos y navieras afines o aceptables para Estados Unidos. Por aquí viene el tema, que toda la inversión en Panamá ahora mismo tiene que ser validada por los estadounidenses. Y recordemos algo, lo que mencionaba de la venta del ferrocarril de la empresa de Kansas a Maersk. En la medida que Maersk maneje el ferrocarril y maneje los dos puertos, va a tener un control tremendo sobre todo el transbordo a través de Panamá. Y por tomar una cifra, aproximadamente el 90% de toda la carga que se mueve en los puertos panameños es transbordo, que es una extensión de la lógica de tránsito, es decir, de la lógica de que es movimiento de carga para tránsito entre mercados distintos, no interconectado con la economía panameña. Es mercancía o contenedores que se están moviendo de un puerto en el Atlántico a uno en el Pacífico y viceversa. El 90% de eso es transbordo. Incluso Panamá maneja el 7%
de la carga de transbordo en el mundo. Es decir, juega un papel importantísimo en el negocio del transbordo, que sería como quien dice un corredor seco. Claro, y en la medida que Envers tiene el ferrocarril y es la naviera que lo controla, eso le da un poder por encima de otras operadoras. Así que ahí hay un tema también de los intereses navieros que se están moviendo aquí y el hecho de que el país está cediendo el control de una parte importantísimo del tránsito a un capital extranjero estadounidense, nuevamente quitándoselo a uno de Hong Kong, pero no se lo está quitando no para manejarlo como país, sino para entregárselo a otra empresa y generar todo un conflicto geopolítico, porque tomemos en cuenta que para efectos de China le están quitando una inversión a una empresa de Hong Kong, que en cuenta ser una empresa china, y, y efectivamente está el caso de que China pueda tomar medidas de respuesta, que no van a ser injerencia o intervención política, porque así no se maneja China, pero el hecho de que nos permitamos ser utilizados como un instrumento de provocación nos pone en medio del conflicto geopolítico y que puedan haber distintas medidas que tomen, digamos, por ejemplo, en contra de barcos con abanderamiento panameño, que hayan medidas mayores cobros, etcétera, ¿no? Claro, y hay que, también hay que decir, ¿no? Definitivamente, me retrotrae un poco al momento en el que Panamá establece relaciones diplomáticas con China. El contexto justo anterior era que un empresario chino estaba ya prácticamente materializando la inversión para construir un canal en Nicaragua, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, ya la ruta por Nicaragua pues tenía una historia, fue en algún momento también considerada por Estados Unidos, evaluada, luego se decantaron por Panamá, quizás acá la oligarquía le ofreció mejores condiciones y tal, pero no es algo no es algo que no es una teoría de conspiración, ¿no? Cuando en esto Panamá pues abre un poco la visión, eso hay que decirlo, durante el gobierno de Varela, y los empresarios primeros que fueron a China, pues incluyen muchos de los que hoy están asesorando, son donantes y pues están apoyando el gobierno de Mulino. O sea que sí hay una visión de que el comercio va más allá de los intereses militares a los que estaban, para los cuales fue construido el Canal de Panamá y que sirvió hasta 1999 y que en efecto, pues, quienes abrieron el compás a que el Canal de Panamá pues fuese de verdad un instrumento para el comercio mundial. Entonces, ¿cómo va a reaccionar China? Eso es también tema de análisis, ¿no? Puede ser, eh, y aquí hilando un poco más, no, quizás especulando, si va nuevamente a considerar la construcción de otro canal por Centroamérica, porque precisamente viendo el nivel de subyugación del gobierno panameño, que quizás puede venir uno peor, quizás puede venir uno que entregue aún más pues el canal o las fuerzas policiales, los estamentos, las instituciones a los intereses estadounidenses, ¿no? En franco enfrentamiento, primero por aranceles, siempre con amenazas belicistas. Entonces, ¿cómo va a reaccionar China? ¿Retomará esos proyectos? ¿Buscará otros países realmente neutrales? Ha dicho pues un expresidente, Martín Torrijos, que en efecto lo que ha pasado con este fallo viola o por lo menos da la apariencia de que Panamá no está siendo un país neutral. También hay que ver, ¿no? China es el segundo usuario del canal de Panamá. En la realidad material de las cosas es el país que produce la mayoría de los productos que luego Panamá se jacta de reexportar a través de su zona libre, de las distintas zonas especiales, y como bien dijiste, los puertos funcionan en su mayoría por transbordo de mercancía que viene mayormente de Asia, mayormente de China. Entonces, este alineamiento de Panamá hacia los Estados Unidos también
es pues un salto de fe, diría yo, no de la fe, sino de la fe de el propio gobierno, del propio Estado, porque también tenemos que entrar a ver cómo se ha dado una apariencia o esta ejecución de algo que es un fallo de inconstitucionalidad, pero es que estaba tan alineado, tan esperado, tan vaticinado, que parece pues una obra de teatro, ¿no? Pero sí, si China lanza o toma un boicot quizás de la propia mercancía, quizás del uso de los puertos, muchos de estos puertos podrían quedar eh, pues con una demanda mermada. Eso también hay que decirlo, también teniendo en cuenta que el canal de Panamá ya está teniendo competencia de canales secos. Lo, lo ha construido México, eh, Tehuantepec, también lo ha anunciado Colombia. En el sur se está construyendo de Brasil a Chile también una ruta seca que también en algún nivel estaría en los próximos años, si bien no a corto plazo, pero a mediano plazo estaría constituyendo, ¿no?, una reorganización de estas rutas comerciales a nivel mundial. De esto ya se está hablando, del deshielo del Ártico, eh, cosas que también tendría que ver el Canal de Panamá a largo plazo. Yo quisiera también apuntar un poquito, pues, lo que esto puede significar. Yo, pues, conociendo un poco, pues, tengo amigas de la comunidad china y el insulto me parece que es, tú que has estado en China, no sé si puedes expandir de eso. A mí me parece que el insulto, por ejemplo, que precedió a esto, ¿no? El derrumbe del monumento chino, cómo ocurrió luego también el gobierno, pues el ejecutivo de Mulino hace ver como que no tiene nada que ver. Luego sale este fallo anticipado, como bien dijiste, por medios en Estados Unidos, cómo ellos sabían el contenido de este fallo. También hay otros cuestionamientos de cómo el fallo sale como ponente un magistrado recién nombrado por el presidente Mulino, eh, en un tiempo récord, cuando tendremos también que hablar del doble rasero, ¿no? Del fallo minero que demoró más de 10 años versus este fallo que entra un magistrado y en menos de 30 días sale este fallo. Pero expándenos un poco qué puede significar esto como no solo un mensaje en un alineamiento claro, ¿no?, del gobierno de Molino, sino el insulto, o si en efecto esto puede interpretarlo China como un no nos interesa que ustedes estén aquí, o un simple váyase. ¿Cómo puede estar, cómo crees que ellos lo pueden interpretar? Sí, sí, yo creo que sin lugar a duda, Reca, esto es interpretado como, interpretado como una ofensa, pero una ofensa en función de un gobierno que se está plegando completamente a Estados Unidos y que está acatando todas sus directrices, a riesgo incluso del modelo, podríamos llamarle modelo económico actualmente predominante en Panamá. Ese modelo ya estaba agotado, pero ese agotamiento se muestra de manera más transparente en este momento, porque por tomar en cuenta, el principal sector de la economía panameña sin duda es el tránsito, ese tránsito interoceánico que se expresa a través del canal de Panamá y a través del transbordo en sus puertos, en su sistema logístico. Pero eso es lo que ese sistema logístico está interconectando es básicamente China con Estados Unidos. Es decir, la economía panameña, su canal, sus puertos, dependen del comercio entre China y Estados Unidos. Así que en la medida, por ejemplo, que Estados Unidos está tratando de disminuir digamos, su exposición a China, está tratando de cambiar sus cadenas de suministro para evitar tener que depender tanto del mercado chino, recordando que el hecho de que China hoy en día sea, por decirlo así, la fábrica del mundo es debido a que las empresas, gran parte de las empresas chinas en los 80, en los 90, empiezan
empiezan a moverse hacia China para tratar de aprovechar su mercado enorme, la fuerza de trabajo mucho más barata en ese momento que existía en China, ¿no? Así que la economía mundial empieza a girar alrededor de China como fabricante de productos de bajo valor agregado, digamos, o baja complejidad, que después eran exportados hacia Estados Unidos o hacia otros mercados donde se le iba a hacer un trabajo de agregarle mayor valor o mayor complejidad a esos productos, ¿no? Pero China, claro, China logra escalar, digamos, o subir la escalera tecnológica hasta ya igualar y superar a Estados Unidos en muchos casos, ¿no? Pero el comercio o la economía global, el mercado mundial a través de los 90, los 2000, dependía de estas dos economías, de China produciendo y Estados Unidos como el gran mercado de consumo, ¿no? Y el Panamá post-invasión es práctica, es para todos los efectos un país que vive de ese nexo entre ambas economías. ¿Y qué sucede? Que Panamá ahora está en medio de ello, está en medio de ese conflicto y es un país que tiene el riesgo tremendo de sufrir las consecuencias de eso, es decir, de sufrir las consecuencias del hecho de quedar en medio de una disputa que va a terminar afectándonos a nosotros negativamente en la medida que no nos estemos diversificando, es decir, en la medida que no estemos transformando nuestra economía. Porque claro, China no requiere, digamos, hacer un canal a través de Nicaragua en la medida de que sepa que el canal de Panamá y los puertos panameños van a ser neutrales, es decir, que van a estar abiertos a hacer negocio con todos los países y con todas las empresas del mundo y no simplemente un apéndice militarizado de Estados Unidos donde los contenedores, la carga y el comercio va a depender de si Estados Unidos da o no la aprobación. Pero veamos el ridículo, por ejemplo. China ha construido más líneas de ferrocarril que el resto del mundo puesto junto en los últimos 15 años. Es decir, China por sí solo prácticamente ha construido más líneas de ferrocarril que el resto del mundo junto. Estados Unidos no ha construido una línea de ferrocarril en décadas y los proyectos que ha tenido han quedado empantanados en sobrecostos o inversiones inviables porque Estados Unidos ha perdido la experticia para construir ferrocarril, porque ellos simplemente no le han apostado al transporte ferroviario. China le ha apostado al transporte ferroviario y ha invertido fuertemente en ello y desarrollado la tecnología para hacerlo. Pero le estamos dando el diseño y a futuro la concesión a empresas afines a Estados Unidos por razones geopolíticas, no por razones económicas, ¿no? O no por razones de eficiencia, no por razones de quién pone la mejor oferta o quién puede hacerlo mejor. Así que el nivel de exposición al que estamos sometiéndonos en Panamá para hacerle el juego a Estados Unidos pone en peligro la economía panameña. Y al poner en peligro la economía panameña, pone en peligro la posibilidad de apalancar la posición geográfica, el canal, los puertos, como un instrumento para desarrollarnos, como un instrumento para superar la dependencia en esos sectores. Ahí es donde está gran parte del peligro, porque ¿qué es lo que tocaría hacer? Lo que tocaría hacer es esto, lo que tocaría es que esas concesiones sean operadas por una empresa estatal panameña y que todo el sistema de transbordo, que debe ser visto como una extensión del negocio que hace Panamá con el canal, con la ACP, que como bien indicaste, es una empresa estatal. Ese es el principal recurso estratégico que tiene este país. Su principal activo económico es la actividad de tránsito sobre la que descansa sobre la posición geográfica. Esa actividad debe estar controlada por el Estado panameño y los excedentes que genera invertidos productivamente, socialmente en el país. Y ese control que implica no solamente que estamos recibiendo plata, sino que estamos pudiendo interconectar o articular todo ese sistema de tránsito, de canal, de puerto, ese sistema logístico, integrarlo al resto del país, integrarlo a la actividad industrial y la actividad agraria, las distintas provincias, es decir, poder incluirlo como un elemento de planificación de nuestro desarrollo, porque si lo controla una empresa o una naviera, lo va a utilizar en función de sus intereses, así como es el caso que era el caso con Panama Ports Company, porque recordemos algo, ¿por qué Panama Ports, por ejemplo, no le pagaba dividendos a Panamá? No le pagaba dividendos a pesar de que Panamá, como bien indicaste, tenía el 10% de las acciones, no se lo pagaba porque la empresa empieza a tercerizar.
empieza a tercerizar actividades en otras empresas, que eran empresas fantasmas, que igual ellos eran dueños de esas empresas o eran dueños a través de sus bufetes de abogados y demás, que son Morgan y Morgan, por cierto, y que les permitía a ellos esto, les permitía mostrar que no tenían ganancias, porque le están pagando todo estos dinero a empresas a las que les han dado, en las que han tercerizado distintos servicios. Y si no tienes ganancias, porque estás maquillando los números para parecer que no estás ganando dinero, entonces no le vas a pagar a los accionistas. Y el problema es este, mientras tú estés dando en concesión la actividad portuaria, una actividad estratégica, porque Panamá no es un país que tiene puertos, es un país que depende de la actividad de transporte internacional. No puede ceder eso por motivos económicos, estratégicos, de seguridad. Así que, si al igual que PPC, la empresa que va a estar ahí, las navieras, igual nos van a hacer la trampa. Igual van a maquillar los números de una forma u otra y Panamá va a terminar recibiendo una bicoca. Y aún en el mejor de los casos, que digamos, no hay que tener fe en estas empresas, aunque eso sería ridículo dado los antecedentes, vamos a estar solamente recibiendo un poco de plata a cambio de entregar nuestro activo estratégico más valioso. No lo vamos a estar apalancando como debe ser. Ahora, y para poner algo en perspectiva, Reca, porque hay gente que dice, no, es que operar un puerto es demasiado complejo para un Estado. En Panamá hay una empresa portuaria, PSA, PSA que es de Singapur, y el propietario es el Estado de Singapur, es decir, Singapur, un país que es todavía más chiquito que Panamá, es dueño de un puerto, una empresa estatal extranjera es dueño de uno de los puertos en Panamá. ¿Qué tipo de argumento es eso de que no existen las capacidades técnicas en Panamá para operar un puerto? Es una ridícula porque sabemos, y yo sé que tú sabes porque tú has investigado este tema, Reca, que el negocio de la oligarquía panameña no es inversión productiva, es entregárselo a otro y recibir a cambio las coimas y las rentas. Claro. Y este es el rentismo, estamos como ahora ahora vamos a estar no solo, vamos a estar subsidiando, como bien, este rentismo, pues en un momento en el que lo que hay no es una crisis económica, sino una crisis de la ganancia de esta oligarquía rentista, que en efecto, ¿no? Ahora va a entregar y ya parece que ni siquiera importan las formas porque sí quiero detenerme ahora o ir un poco a las consecuencias, primero de cómo se dieron las cosas, ¿no? De las formas. El propio presidente en menos de 24 horas tiene listo un plan de transición para un fallo que se supone fue dictado en la noche del día anterior y a las 7 de la mañana sale un video que no tenemos que tener más que dos dedos de frente para darnos cuenta que fue pregrabado. Hubo reuniones con la empresa desde antes que saliera el fallo, incluso, pues como decimos aquí en Panamá, todo estaba hablado. Entonces, el alineamiento de la Corte Suprema a este plan, bueno, vamos a llamarle plan porque todo fue como se superaron aquí los niveles de la armónica colaboración entre los órganos del Estado. Esta colaboración fue, pues, magistral, eso sí hay que decirlo, como la oligarquía, ¿no? Que está en este momento gobernando, se toma nuevamente esta concesión con esta demanda de inconstitucionalidad que no tiene otro recurso, no es la última palabra, ¿no? Entonces retoman esto y lo entregan a, a una empresa ya previamente seleccionada por el propio gobierno, según el presidente, por una evaluación, etcétera, que hizo por más de un año, pero esto no tiene un sustento jurídico, no tiene un sustento, no pasó por una licitación, no hubo consulta pública, como bien dijiste, de un solo, de a dedo, de un solo plumazo. Entonces,
la consecuencia que esto puede tener, porque se habla aquí mucho de seguridad jurídica. Entonces, un fallo de inconstitucionalidad, el de la minera, por ejemplo, todavía están esperando una auditoría. Y este ya tenía un plan de transición en menos de 24 horas. Creo que cualquier empresa local o internacional estaría preguntándose, ven acá, si yo voy a invertir en Panamá, pero en cualquier momento un contrato puede ser declarado inconstitucional, y quiero detenerme aquí para citar un análisis del abogado Carlos Barzallos. Dice: nuestro sistema permite que cualquier persona en cualquier momento demande la inconstitucionalidad de cualquier norma o contrato ley. Ese diseño presentado como garantía democrática produce en la práctica un efecto previsible: inseguridad jurídica permanente. Nada termina de nacer sin la sombra de su posible anulación futura. Entonces eso me parece que pues traza más inseguridad a la ya inseguridad jurídica de la que gozamos, aunque se nos martilla en la narrativa de que se respeta una seguridad jurídica. También hay que ver la parte esta de los empleadores, de los empleados, de los trabajadores. El gobierno dice, pueden estar tranquilos, ustedes van a seguir trabajando, no va a haber interrupción, no va a haber despido, y ustedes van a seguir acumulando pues su tiempo, ¿no? Sus prestaciones. ¿Por qué no pasó eso, por ejemplo, con Chiquita, con los trabajadores bananeros? ¿Por qué allí sí el Estado entra a quebrar el sindicato, aprueba estos despidos a todas luces ilegales? Porque pues el Estado en ese momento entra a facilitar el quiebre del sindicato, ya lo hemos dicho, lo hemos denunciado, lo han dicho los trabajadores, y una gesta el propio Estado, una recontratación en condiciones aún más paupérrimas para los trabajadores y las trabajadoras del banano en Panamá. Entonces, el doble rasero que ha ilustrado, que nos ha develado este gobierno en escaso año y medio, por lo menos en sectores tan importantes, ¿no? Como el banano, ahora en este caso de los puertos, y la propia, también como el quiebre, ¿no? De esa forma, ese fetiche jurídico. Creo que no sé si el gobierno lo está viendo, pero puede llegar a controlar cierta parte de la narrativa, pero estas apariencias quedan allí, ¿no? Estos sinsabores, estas preguntas que las estarán haciendo también en los salones de reuniones de las grandes corporaciones, ¿no? A nivel mundial. Oye, y hay un tema para reforzar lo que has dicho en torno, digamos, a ese doble rasero. Uno ve el tema de la mina, por ejemplo. Se declara inconstitucional el contrato ley de la mina, pero ahí sigue la empresa minera. Ahí sigue perfectamente la empresa minera administrando activos que ya no le pertenecen, ¿no? Pero sigue controlando el territorio que se le cedió de una concesión que ya no existe. Así que la empresa minera la empresa minera se queda, pero PPC se tiene que ir inmediatamente y hay, como dices, sospechosamente ya está Maersk preparada para operar un puerto, ¿no? A pesar de que hay toda esta serie de preguntas que gente legítimamente ha hecho. Por ejemplo, los equipos son móviles, así que PPC puede llevarse sus equipos. Pero como esto aparentemente ya fue fraguado mucho antes, incluso hay esta reunión en Suiza donde estaba Molino, los hijos y demás, con la gente de Maersk, seguramente eso ya lo tienen contemplado porque todo esto ya fue hablado, todo esto ya fue negociado con Maersk. Una naviera no va repentinamente a decir, claro, yo de un día, en el mismo día que se da el fallo van a estar preparados para asumir la operación de un puerto, ¿no? No, claro que no, ¿no? Habría que ser demasiado ingenuo, ¿no? Y se cae la pantalla digamos, del Estado de Derecho en Panamá. Digo, ya se había caído cuando uno vio, por ejemplo, ahora que estabas hablando de los trabajadores en Bocas, los trabajadores bananeros, de la represión que se dio contra los trabajadores, el hecho de que indígenas, de que trabajadores fueron torturados. Y eso ha pasado con absoluta impunidad, ¿no? ¿De qué Estado de Derecho puede uno hablarse, ¿no? La ficción del Estado de Derecho se está cayendo a nivel internacional también, ¿no? Todo este asunto
el orden mundial basado en leyes, ya todo el mundo lo da por descartado en la medida de que Estados Unidos lo está dando por descartado. Es decir, que no hay derecho internacional, que nada de eso importa, que aquí que solo vale la ley del más fuerte, ¿no? A pesar de que los países del sur global están tratando de aferrarse al derecho internacional. Ahora, y hay una explicación para eso, porque muchas veces el derecho puede ser un auxiliar o una herramienta útil para los débiles, en la medida que tú dices, no, porque yo tengo derechos, yo quiero que se me garanticen estos derechos, yo no quiero que el que tiene más armas, que el que es más fuerte, pueda simplemente hacer lo que quiera. Y el peligro para un país como Panamá es precisamente eso, ¿no? De, que tú digas, no, es que yo, queda muy evidente de que la Corte Suprema y de que el derecho en Panamá va a ser instrumentalizado por los poderosos y que aquí y que aquí la ley va a estar torcida a favor de Estados Unidos y de la élite en la medida que está en complicidad siguiendo los dictámenes de Estados Unidos. Y aquí es donde la élite panameña es muy ciega, la oligarquía panameña es muy ciega, o bueno, o demasiado sumisa para darse cuenta del daño que esto le va a hacer. ¿Qué valor tiene un país que se ufana de tener un centro bancario internacional cuando los capitales extranjeros saben que no van a poder mover su plata aquí si esa plata se está moviendo de una forma que no es conforme a lo que quiera Estados Unidos? No necesariamente porque estén involucrados en una ilegalidad, simplemente porque no sean los capitales preferidos por Estados Unidos. Es decir, que un centro supuestamente internacional que ya es regional, ya simplemente va a ser un lugar a través del cual todos los capitales que se mueven por ahí van a tener que tener la validación estadounidense, qué está permitido y qué no. O incluso la zona libre de Colón, que como ya indicaste, el principal usuario es China. Así que tienes una economía que se ha construido alrededor de la opacidad y la idea de que muevan su dinero, muevan su mercancía por Panamá y aquí nadie va a hacer preguntas. Esa economía, que es lo que ha permitido que la élite panameña acumule enorme riqueza con todos estos servicios, las sociedades anónimas, todo eso se empieza a venir abajo porque eso no funciona si tu economía está sometida a Estados Unidos, porque van a depender de que Estados Unidos o el Departamento de Estado apruebe o no las transacciones, los capitales, los dineros y demás. Es decir, nos vamos a reducir a ser un apéndice estadounidense. Y si nos vamos atrás en el tiempo, a la lucha por la soberanía, una parte de la burguesía empieza a apoyar esa lucha por la soberanía cuando se da cuenta, mis intereses como empresario, como capitalista, están limitados por el hecho de que Estados Unidos está aquí, por el hecho de que esta economía no puede simplemente abrirse y hacer negocios con quien quiera. Y como bien indicaste, esa comitiva de empresarios que fue a China cuando se establecen las relaciones internacionales porque hizo, oye, se me abre un mercado enorme, ¿no? Un mercado de 1.500 millones de personas. ¿Cómo eso no va a ser una oportunidad para ellos? Así que sus propios intereses terminan a ser comprometidos en la medida de que se someten a Estados Unidos, en la medida de que permiten el chantaje y la coerción. Porque la única manera que Estados Unidos está manteniendo su hegemonía en el mundo ahora mismo, porque ya no es la economía que va a la vanguardia en el desarrollo tecnológico productivo, es a través de la violencia y la coerción. Así que Estados Unidos con la violencia y la coerción con Trump y aquí en Panamá con Mulino como una especie de mini Trump, ¿no? Usando la violencia y la coerción, solo que a diferencia de Estados Unidos que la está usando para beneficio propio y en desmedro de sus antiguos aliados, ya vemos cómo está tratando a los europeos, cómo está tratando a los canadienses, a los mexicanos incluso, Mulino lo está haciendo en desmedro incluso de su propia burguesía, pero esta no tiene opción porque es históricamente sumisa, ¿no? Y Claro. ahí, sí, sí. Y lo más peligroso, ¿no? Que trate de, a través de esta sumisión, de buscar una legitimidad internacional de la que carece internamente, ¿no? Todas las encuestas están poniendo a Mulino, pues, muy por debajo de una aprobación mínima, ¿no? Que cualquier país quisiera, incluso los que no votamos, los que no hayan votado por él, quisieran tener, aunque sea, ¿no? Algo mínimo de tratar de resolver, ¿no? Pero
como bien dices, ¿no? El gobierno está actuando, sí, como una alfombra de Estados Unidos. Entonces, algunos podrán decir, bueno, pero es que, porque esto sí le da una victoria narrativa a Trump, pero la pregunta es, ¿estará o esto va a, eh, a desviar su atención? ¿Con esto se va a quedar tranquilo? Pues creo que la historia, ya tenemos, este es el segundo mandato de Trump, nos ha dicho todo lo contrario, ¿no? La famosa frase, ¿no? Estados Unidos eh, no tiene amigos, sino intereses. Ajá, No, dale. solo para agregar ahí brevemente a eso, y uno leyendo, incluso a gente muy coherente dentro de Panamá, pareciera que la posición que adoptan es lo que le conviene a Panamá es pasar agachados. Como que no pasemos agachados para que medio que se olviden de nosotros, nos golpean, nos quitan algunos activos, nos meten algunos soldados, pero si hacemos mucha bulla, pudiera ser peor. Si nos atrevemos a defendernos y a pararnos firmes, a ser patriotas, y cuidado, que nos van a golpear todavía más duro porque Trump es revanchista y este es un país muy débil. Es decir, con un tema brutal de complejo de inferioridad, de autoestima. Claro, el complejo de inferioridad de los que gobiernan, ¿no? Y han gobernado, ¿no? Porque hubo un 3 en uno que en algún momento el pueblo rechazó, hubo en algún momento un 9 de enero donde estudiantes, jóvenes secundaristas, tuvieron más dignidad que creo que todos los políticos juntos que hemos tenido desde 1964. Algo de crédito hay que darle al proceso torrijista en haberse ahí parado para seguir el camino pues que trazaron los mártires del 9 de enero del 64. Vamos cerrando con unas conclusiones cortas. Si tienes algo más que agregar. Yo reiteraría que lo fundamental es que Panamá no se puede permitir ser utilizado como una ficha geopolítica, y que Panamá debe velar por sus intereses y a la vez por los intereses de la humanidad. Y eso implica poner la posición geográfica al servicio de la paz en el mundo, al servicio de un orden internacional económico más justo, más equitativo. Y la única forma de lograr eso, o sea, de enviar ese mensaje de certeza al mundo es que activos estratégicos como nuestros puertos estén en manos panameñas, en manos del Estado, no entregados a las empresas afines en este caso, a Estados Unidos, sino que las controlemos nosotros. Y si uno piensa en esa lucha por la soberanía, esa lucha no es solo la lucha la soberanía sobre el canal, lo es sobre nuestro territorio. Y me parece clave que, que podamos llevar la discusión en Panamá, que la discusión vaya en torno a si este país debe ser dueño de sus activos estratégicos, dueño de su canal, dueño de sus puertos, y que afirmarlo es la única forma de que vamos a poder defendernos de la arremetida de Trump, que sí, como se indicó anteriormente, ¿no? Que llega al gobierno hablando de que el canal les pertenece. Y aquí eh, eh, es lo que toca es afirmar, no, el canal es nuestro y como bien indicaste, Reca, este es un pueblo que tiene un legado de lucha patriótica, un pueblo heroico, un pueblo sacrificado que se enfrentó al imperio más poderoso en la historia de la humanidad y lo venció y lo podemos vencer nuevamente. Así es. Vamos a cerrar así el primer capítulo de esta nueva temporada de Lado B, el podcast donde vamos a ver pues otras caras de las historias. Hasta la próxima.